Bien, vamos finalmente con el último tipo de lista que veremos en este tema y que corresponde al entorno list. Bueno, list sirve para crear listas personalizadas. Hemos visto cómo en los ejemplos anteriores creamos listas donde los parámetros que podíamos tocar, aunque no hayamos descrito todos realmente, pero eran bastante limitados. La idea del entorno list es darnos un control, si no absoluto, bastante completo de todas las distancias, de todo el aspecto en que nosotros queremos que aparezca nuestra lista. Bueno, evidentemente aparecen aquí pues numerosos parámetros que desde luego uno no tiene por qué conocer de memoria, simplemente si uno quiere usarlos en un momento dado, pues busca el documento correspondiente en internet o echa mano de estas transparencias y tiene ahí un poco la información necesaria. Desde luego en las transparencias viene también pues bastante condensada. Bien, entonces vemos aquí un ejemplo de lista, un ejemplo gráfico de lo que nos permite hacer el entorno list, de listas personalizadas. Partimos aquí de un texto anterior y de un texto siguiente y en medio queremos meter una lista. Bueno, aquí tenemos por ejemplo pues dos ítems, el ítem 1 y el ítem 2 y vemos cómo aparecen una serie de distancias, cada una definida por una etiqueta y digamos que todas esas distancias nosotros mediante el código podemos modificar sus valores, con lo cual acabamos pudiendo dar pues el aspecto que nos apetecería. Citemos un par de esos modificadores. Pues, por ejemplo, podemos mediante left margin podemos coger y definir el margen izquierdo que queremos que tenga nuestra lista. Mediante right margin hacemos lo mismo respecto al margen derecho. En este caso, además, podemos incluso elegir un margen distinto para cada uno de los niveles de anidación. El parámetro itemSep pues nos define la separación entre los distintos ítems. El comando topSep nos permite regular la distancia con que aparece la lista respecto al texto anterior y también afectará a la distancia entre el último ítem y el texto siguiente. Aparecen también otros comandos que nos permiten regular pues la indentación de la primera línea del texto en cada ítem, como por ejemplo label sep, y también bueno pues la situación de donde aparece la etiqueta mediante el parámetro label width. Bueno, insisto en que no merece la pena aprenderse desde luego todo esto de memoria, sino que en un momento dado si lo necesitamos pues lo hacemos uso de ello. Simplemente vamos a poner aquí un ejemplo de la utilización de este entorno. Bueno, pues en este ejemplo tenemos aquí entre el begin y el end tenemos el entorno list, como ven, begin list, end list, ¿verdad? Antes pues he definido unos parámetros que además como lo hago desde fuera y no lo encierro entre llaves, pues afectarían a partir de aquí a cualquier otra lista que pudiera hacer, no solo la que tenemos aquí delante. En concreto he definido pues que el margen izquierdo para el primer nivel de anidación sea de 25 puntos y para el segundo nivel de anidación pues sea de 35 puntos. Por otro lado, después en cada nivel de anidación, lo primero que podemos definir es el tipo de etiqueta que queremos poner. En este caso, yo he hecho referencia a un carácter especial en LaTeX que es TextBullet, que sería pues un símbolo como este. He elegido este símbolo como marcador para el primer nivel de anidación. Para el segundo nivel de anidación, pues lo vemos aquí. He utilizado, bueno, pues right arrow, que es una flecha, que apunta hacia la derecha, como podemos ver aquí. Bueno, ya digo que existen pues distintas librerías de caracteres especiales que simplemente tenemos que hacer una búsqueda y encontrar el marcador que nosotros queremos utilizar. Antes puse el ejemplo de pfont, existen otros también. Bien, aparte del marcador que queremos utilizar en cada nivel de la lista, pues ahora puedo modificar todas esas distancias que veíamos en la transparencia anterior. Por ejemplo, bueno, esto se puede hacer para algunos parámetros de forma relativa y para otros de forma absoluta. Cuando queremos hacer algo de forma relativa, utilizamos el parámetro addToLength, que quiere decir añade a la distancia que tienes por defecto lo que a continuación te voy a indicar. TopSep era
recordemos, la separación entre el texto y la lista, y que también afectaba al fin de la lista y al texto que viene a continuación. Bueno, pues en este caso lo que estamos añadiendo es una distancia de 1 milímetro a la que tiene definida esa plantilla por defecto. Fíjense que en este caso la distancia está definida por milímetros en lugar de puntos. Podemos utilizar nosotros la unidad de medida que deseemos. Bueno, pues entonces, ya digo, la lista aparecerá un poco más separada, tanto por arriba como por abajo, de los párrafos precedente y final. Bien. Por otro lado, más ejemplos. También declaramos aquí, o vamos a añadir también una distancia a la separación entre etiquetas. Voy a añadir una distancia de 2 milímetros. Voy a añadir también una distancia a la distancia entre ítems. También le añadiré 2 milímetros sobre la que está definida por defecto. A la separación entre párrafos, dentro de un mismo párrafo, de un mismo ítem puede haber varios párrafos. Bueno, pues en este caso voy a dejarlo como está, porque le voy a poner ahí distancia 0, luego no le añado nada. Este sería un parámetro que está definido de forma absoluta, setLength. Fijaros que es distinto a addToLength, ¿verdad? Bueno, pues la indentación de cada ítem vamos a dejarla en 0 milímetros. Podríamos poner ahí el valor que deseáramos. Y lo mismo voy a hacer con el margen derecho, que lo voy a fijar en 75 puntos. Esto va a afectar únicamente al primer nivel de anidación. Fíjense que aquí en el segundo nivel de anidación, pues he puesto para el margen derecho 20 puntos. Hay que decir que este margen en realidad está referido, el del segundo nivel de anidación, al primero, es decir, esto querrá decir que respecto a los 75 puntos que utilicé para el primer nivel, ahora el margen aparecerá incrementado en 20 puntos para el segundo nivel de agregación. Bueno, podemos poner un valor diferente para la distancia entre ítems en el segundo nivel de anidación. Lo hacemos pues definiendo esos parámetros tras la definición de la lista correspondiente a ese nivel. Bien, vemos entonces aquí el resultado. Ya digo, podemos tener un control bastante profundo sobre todas las distancias que aparecen en nuestra lista. Distancias entre párrafos, niveles de indentación, separación entre ítems, etc.